Sientes que muchas veces no te entiendes ni tú y que desde que eres madre te pasa todavía más. Quizá te gustaría poder acompañar a tu hijo o a tu hija de una determinada manera y luego te ves haciendo justo lo contrario, casi sin darte cuenta. Hay una razón por la que muchas veces sentimos esa lucha interna dentro de nosotras y tiene que ver con diferentes partes o personajes que viven dentro nuestra, como si formaran una pequeña tribu interna. En este vídeo te voy a explicar por qué necesitamos esa tribu y qué relación tiene con las luchas internas que tú vives día a día contigo misma y con tus hijos. Y al final del vídeo te compartiré algunos ejemplos reales de bloqueos o conflictos internos para ver si tú te identificas con alguno de ellos. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones, un espacio dirigido a madres que están ya cansadas de necesitar que su casa esté perfecta y ordenada para poder permitirse disfrutar con sus hijos, o que sienten que necesitan herramientas eficaces y rápidas para poder calmarse ellas a sí mismas y poder entenderse mejor e ir convirtiéndose en un ejemplo cada vez más coherente para sus propios hijos. El enfoque de los personajes internos del que te voy a hablar está basado en los arquetipos de la mente humana descritos por Carl Jung, un psicólogo y médico suizo y uno de los grandes discípulos de Freud. Jung descubrió que nuestra mente inconsciente funciona de forma simbólica como un reflejo del sistema solar y que está compuesta por 10 planetas o personajes internos, cada uno con sus propias funciones dentro de nosotras. Por eso él decía que tenemos una luna interior, un Marte interno, un Saturno interior, y a partir de esta base, Sara Forrellat, una de mis grandes maestras, creó su propio método de liberación emocional de personajes internos o arquetipos que llamó Limbic Cosmos, un método en el que yo estoy formada y es la base de mi trabajo en la consulta, en mi día a día. Y acompañando a muchas personas con este método me di cuenta de algo, que algunas sí que están familiarizadas con este lenguaje de astrología y quizá tú también, pero que la mayoría, aunque sí que les suena el nombre de los planetas y quizá incluso le hayan hecho su propia carta natal o carta astral, muchas sienten que no entienden bien qué significa mi luna interior o mi Marte interior. Y como mi intención es hacer fácil y sencillo lo profundo, lo que yo hago siempre en consulta, en las sesiones, y lo que voy a hacer ahora es traducir los términos astrológicos en conceptos psicológicos fáciles de entender. Por ejemplo, yo en vez de hablar de tu luna interior, te hablo de tu protectora interna. O en vez de hablar de tu Saturno interno, te hablo de tu autoridad interior. O un tercer ejemplo, en vez de hablar de tu Marte interno o tu Marte interior, te hablo de tu guerrero interno. Cada uno de estos personajes internos tienen una serie de funciones específicas. Por ejemplo, tu protectora interna o tu luna interior tiene la función de ayudarte a calmarte y cuidarte a nivel emocional. Las funciones de tu autoridad interna o tu Saturno interior son ayudarte a madurar, a fijarte objetivos concretos y realistas y ayudarte a poder comprometerte y conseguirlos. Y algunas de las funciones, por ejemplo, de tu guerrero interno o tu Marte interior, son ayudarte a poder expresar tu rabia de una manera equilibrada, a poner límites a los demás, a decir que no. Y el problema aparece cuando, por experiencias dolorosas del pasado, estas partes de ti, estos personajes internos, quedan confundidos, desordenados dentro de ti. Y esto ocurre sobre todo cuando en tu infancia o tu adolescencia has vivido eventos, experiencias que te han marcado a nivel emocional. Esto lo que hace es que sin que tú te des cuenta, interiorices estas partes de ti, estos personajes internos, de una manera limitante o distorsionada. Y en lugar de poder ayudarte cumpliendo las funciones que son propias de cada personaje, a veces te bloquean o te hacen sentir que hay algo mal dentro de ti. Mira a ver si te reconoces en alguna de estas situaciones. Te esfuerzas por tenerlo todo bajo control, tu casa, tu trabajo, los niños, y acabas agotada y frustrada. Y muchas veces incluso sientes un bloqueo grande
para poder hacer cosas que realmente tú quieres. Aquí suele haber una lucha interna entre tu guerrero interior, que no consigue ayudarte a que actúes con un foco y vayas por lo que tú realmente quieres, y tu autoridad interna, que en vez de orientarte con claridad y ayudarte a tener un orden y una estructura que a ti te sirva y que sean flexibles también, se convierte en una voz muy exigente y muy crítica. Te cuesta darte espacio a ti misma o descanso, porque sientes que debes estar pendiente de tus hijos todo el día. Aquí la lucha está entre tu protector interior, que no consigue ayudarte a que te des cuenta de lo que necesitas, porque muchas veces quizás ni siquiera te lo planteas, ¿no? ¿Qué necesito yo? Y de nuevo tu autoridad interior, que lo que hace es juzgarte cuando te planteas siquiera o intentas darte ese espacio para ti. O bien no consigues poner límites a tus hijos y te saturas, o bien explotas y pones los límites de una forma como muy agresiva, muy tajante, y luego te sientes culpable. Aquí la lucha interna, también como el primer ejemplo, estaría entre tu guerrero interior, que no te está pudiendo ayudar a canalizar tu rabia de una forma equilibrada y poder poner los límites a tus hijos de una manera firme pero también amorosa, que hay un cierto equilibrio, y tu autoridad interior, que quizá aprendió que para educar hay que hacerlo de una forma estricta y te bloquea o te limita cuando tú intentas hacerlo desde un lugar más amoroso. La buena noticia es que estas luchas internas entre estas partes de ti se pueden liberar fácilmente cuando consigues identificar y liberar los impactos emocionales de tu infancia o de tu adolescencia con las que están conectadas, junto con las creencias o los malos entendidos que tu mente infantil creó en ese momento. Al hacer esto, las partes de tu tribu interna que están en conflicto dejan de luchar entre ellas. Al hacerlo, los personajes de esa tribu interna que están enfrentados entre sí dejan de luchar y empiezan a poder cooperar y formar un equipo dentro de ti a tu favor. Y lo que se siente internamente, porque yo lo he vivido varias veces, es como si algo dentro de ti se recolocara en la propia sesión de liberación de personajes internos y empiezas a poder sentirte más coherente, con más espacio interno. Y luego en tu día a día notas cambios. Y los cambios, tanto contigo misma o con tus hijos, con tu pareja, incluso con otras personas de tu alrededor, son fáciles, suceden de forma orgánica, sin que tengas que forzar nada, porque se ha podido liberar el origen que causó esa tensión interna. En mi caso, una de las luchas internas que más intensa y limitante estaba dentro de mí era entre mi guerrero interior y mi autoridad interna. Yo lo que sentía ya desde hace bastante tiempo es que tenía épocas, periodos en los que tenía un montón de energía y me comprometía a hacer un montón de cosas, que confiaba en mí misma y no paraba de proponer planes. Y luego lo que ocurría es como que de repente empezaba a sentir miedo, a sentir que no confiaba tanto en mí, a dudar un montón, y me sentía totalmente incapaz de cumplir o de hacerme cargo de los planes que había organizado estando de otra forma. Y tenía esta lucha, este bloqueo constante entre querer hacer, querer ir para adelante, ¿no? Atreverme, ser valiente, confiar, que tiene mucho que ver con esa energía del guerrero. Y por otro lado, yo lo que sentía continuamente es muchísimo machaque interno. Es como que las cosas no se podían simplemente hacer o hacer porque me apetecía. No era como que debía de hacer X cosas y hacerlas muy bien. Con lo cual la carga que yo misma me ponía era tan gigante que esas dos partes estaban continuamente pues peleadas. Y yo es que no me entendía ni a mí misma. Y era como si fueran dos personas diferentes. Y tras liberar esta lucha interna entre estas dos partes, yo lo que empecé a sentir es un equilibrio que yo creo que nunca había sentido antes. Empecé a tener
más ganas de hacer cosas, pero desde una calma. No había esta urgencia de proponer 1200 planes y de comprometerme con 200 proyectos a la vez. Era como que sentía ganas de hacer, pero yo misma también era capaz de ponerme el límite y decir, bueno, yo creo que con esto es suficiente, pero todo de una forma muy natural, muy orgánica. Y de hecho, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a el vídeo en el que explico cómo fue esta sesión en concreto de liberación de estas dos partes de mí. No tengo la sesión grabada, pero bueno, como que la escenifiqué con sillas y demás, que es como se liberan estas luchas internas, por si te apetece verla o echarle un vistazo. Y también te voy a dejar en la descripción un enlace de una sesión real grabada que sí que tengo en el canal para que puedas ver de primera mano cómo es una sesión de este tipo, de liberación de personajes internos, y no dicha por mí, sino por la persona que acompaño. Ella se llama Karen y la llevo acompañando durante un tiempo por un tema de la relación con su cuerpo y querer instaurar en ella pues unos hábitos saludables de vida y bueno, de cuidado hacia su cuerpo. Ya habíamos hecho alguna otra sesión de personajes internos antes de la que grabé, pero bueno, igualmente creo que es súper interesante para que puedas ver cómo es un proceso real. En su caso trabajamos con dos partes de ella que eran su rebelde interior y su autoridad interna. Así que si luego en comentarios me quieres dejar qué te ha parecido o cualquier duda que puedas tener, estaré encantada de contestarte. Si te gustaría empezar a poner orden en tu propia tribu interna, abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas reservar una primera sesión conmigo y te dejes sentir si este enfoque es para ti. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.